I'm Eli Bell. I got a story. What kind of story? It's a crime story. Esta es la historia de una familia, pero especialmente de un niño, un hombre, que sabiendo que para salir adelante uno mismo debe hacerse cargo de las cosas, buscará la forma de que su familia, y especialmente su madre, Franz, Stronger than they are. teniendo todo en contra para hacerlo, lo logrará. Ya lo descubriremos en... Debo confesar que cuando me disponía a ver esta serie, lo hacía con pocas expectativas, empezando por el título, que me resulta sumamente infantil. Sencillamente no aspiraba que en esta serie tocaran los temas tan adultos y de la forma tan buena como se tocan aquí. Esta es la familia Bell, una familia australiana de clase media baja que sobrevive día a día, como tú o como yo, teniendo a Eli Bell como la cabeza de la familia, a pesar de que solo tiene 12 años. Y es que a pesar de que no es el adulto de la casa, su principal preocupación es que todos aquí sean felices, a pesar de que un niño no tendría que estar pensando en eso. Pero si vives con un criminal, tienes que hacerlo, ya que su padrastro, Lai, es dealer, y no dealer de talco de bebé, teniendo una mamá que confía muy rápido en las personas. Además, para lograr esto, tiene la ayuda de su hermano mayor Gus, quien debido a un trauma no habla desde los 7 años y tiene habilidad para predecir el futuro, pero de forma nada clara. Y también cuenta con Slim, quien es un niñero como de 70 años y estuvo preso y justamente conoció a Lai en la cárcel. ¿Cómo no triunfar con este equipo? Bueno, sí es complicado, ya que el padrastro Lai, a pesar de que le dijo que ya no vendería droga, lo sigue haciendo, pero realmente al niño no le importa eso. Lo que le importa es que su mamá no esté cerca de las drogas, ya que entre los tres tuvieron que internarla en su propia casa para que se abstenga a las drogas, debido a su adicción. Y empieza a guardar la droga en su propia casa. ¿Y cómo terminan los hermanos? Lleno de mierda. Así no se puede. Es tanto el estrés que maneja Hila, quien en plena noche sale persiguiendo a su padrastro, llegando a su trabajo con su jefa, mientras ésta le da la mercancía a vender, él siendo descubierto y la jefa enfrentando al hijo y al padrastro, como una reunión familiar improvisada, donde Hila, con una escenota increíble, le reclama a lo que se está dedicando. I just got a whole lot of tears inside me. I can't help. Lai solo se defiende diciendo que lo hace para mantenerlos a ellos y a su mamá. Hila, que es más listo que tú y yo juntos, entiende la situación. De hecho, entiende que la forma de cuidar a su padrastro es directamente trabajando con él. La historia avanza y descubrimos lo anticuado de los profesores en el pasado. Pero también descubriremos el carácter de nuestro protagonista, este niño de rizos dorados. Jesus, I'm quite convinced it's not that. Ya que este profesor lo estaba castigando hasta que le dijera los nombres de quienes estaban castigando a una rata. E Hila, como todo un maleante, no dirá nada, un chico que tiene códigos desde chiquito. Ah, por cierto, el de la espada es el hijo de la dueña de la droga, que vende el padrastro, y el gordito es super fan de las espadas. Y es que Hila, gracias a su niñero, tiene el contacto y de hecho se escribe con un preso el cual le enseña cosas de la vida dentro y fuera de la cárcel. Cada uno de esos consejos aplicados en esta historia. En toda esta historia hay un tema de un teléfono rojo, en la parte de abajo de la casa, completamente desconectado el teléfono. Pero por alguna razón alguien o algo lo llama y dice cosas sin sentidos y con sentido, que de cierto modo tiene sentido para la historia, pero no es trascendental, es algo como místico. Así que lo ignoraré durante toda la historia. ¿Se acuerdan que le dije que Hila iba a involucrarse en el trabajo de Lai? Bueno, Lai, que es recontra irresponsable, se lo lleva a hacer las ventas de talco de bebé, siendo esta una terrible pasantía para un niño de 12 años de cómo vender polvo blanco. I was just wondering if you were going bald before you became a skinhead, or if that happened afterwards. A pesar de todo, todo iba bien para esta familia de australianos, hasta que llega Iván, quien es el matón del jefe de la droga de Australia prácticamente. Es como el Pablo Escobar australiano, Tytoon. Y bueno, van a reclamarle a Lai por droga que no ha vendido y no aparece, llevándoselo en plena cena familiar, y en la que Hila pierde un dedito, ya que su hermano Gus no dice dónde se encuentra la droga que falta. Pero lo bueno es que vuelve a hablar después de mucho tiempo. I tell this sack of shit to go fuck himself. That stuff. Pasa que en esta familia tendrán muchas mañas,
pero sapo, eso sí que no te tienen. Cuando Lai se lo llevan, le da tiempo para decir dónde está la droga por señas. Y luego de esta escena no entiendo por qué a esta serie le pusieron este título tan poético, siendo una serie prácticamente de narcos. La madre será puesta en prisión para evitar que su hijo se vea involucrado por la posesión y venta de droga, echándose toda la culpa, a pesar de que Lai es el que ha hecho todo. No entiendo por qué pasó esto, no entiendo las leyes australianas. Esto le dará un gran remordimiento de conciencia a Hila, quien ahora tiene un dedo menos en su mano y una mamá en la cárcel. El niñero le hace ver que es mejor que se quede callado y que diga a la policía el mismo cuento que dijo su mamá, en donde se echaba la culpa. Llega a este punto, deberías saber que Hila nunca se queda tranquilo. Como te dije al principio, es la cabeza de esta familia y siempre busca encontrar solución a los problemas. Ahora quiere ayudar a su padrastro, que no sabe a dónde lo llevaron. Escapando del hospital, gracias a una distracción de un enfermo terminal que le chupa un huevo todo. Spoiler, el enfermo logra vivir. Hila, pensando que la caleta de la droga estaría en el sótano de la casa, desilusionado no encuentra nada. Va donde la jefa de Lai. Buscando ayuda, ella le reclama a él porque el padrastro estaba vendiendo droga chimba y él se quedaba con la buena droga, mandándolo a bañarse y a solucionar sus problemas en otro lado, ya que ella no soluciona los problemas de un niño de 12 años, teniendo que ir a donde su verdadero papá. Y qué mal concepto tienes que tener de tu propio padre, que es la tercera opción para buscar solución para tu vida. El papá recibiéndolo a batazos, pero el tipo está tan borracho que ni puede con su alma. Él es Robert y seguramente lo recordarás por la serie El Mentalista. En esta casa se reencuentra con su hermano Gus, que desde que le cortaron el dedo a Hila, la pasa en este chiquero llamado casa. Hila tiene toda la intención de dar a conocer al periódico lo que pasó realmente con su dedo y que no fue un accidente. Esa intención se le acaba cuando descubre que al padrastro lo mataron o al menos le cortaron una pierna, evitando contárselo a una periodista muy importante para el final de esta historia. Ella es Caitlin. Hila empieza a entender que su mamá pasará 4 años en la cárcel y empieza a hacer su vida normal, intercambiando cartas con el preso y actualizando dónde vive. También conocemos cómo Franz conoció a Robert luego de que salía con un tipo maltratador y Robert la defendió. Franz, un imán para encontrar hombres con problemas mentales. Robert, un hombre que hoy en día está consumido por el alcohol, se toma hasta los restos de pintura y la ansiedad lo tiene loco. Pero un hombre muy leído y culto. Hila, teniendo que convivir con un padre así, además del buleo constante en el colegio que no para, pero creando un carácter tremendo. Hila, sabiendo que él tiene que pelear sus propias batallas y vaya que lo hace. Así como la batalla que perderá el niñero cuando muere debido a un tumor, y para darle más drama al asunto se muere justo cuando pescaba junto a Hila, el niñero siendo el gran consejero del pequeño adolescente. Cuando parecía que el gobierno separaría a Robert de sus 2 hijos en un acto de sinceridad total, Robert logra que el gobierno no se los quite, pero teniendo que verse obligado a mejorar si no los perderá. Estos hijos que a pesar de que el papá casi los mata sin querer, que los tiene viviendo casi en un basurero, los quiere y ellos también a él, ya que con este emotivo encuentro en plena conversación con la maestra de la escuela y la policía hacen que se quede. Ese accidente donde casi mueren los hermanos es donde Gus se traumó y no volvió a hablar. A pesar de que las cosas en la casa mejoraron, Robert se niega a ir a la cárcel a llevar a los hijos a visitar a la mamá, debido a sus problemas de ansiedad. Franz llegando a un punto de tristeza tal que su única solución será refugiarse de nuevo en las drogas. Esto le permite olvidarse de todo. Hasta que Hila, con 2 huevos, planea entrar a la prisión y ver a la mamá, quien tampoco la deja recibir ninguna carta de los familiares. Y esto gracias a un favor de un frutero del lugar, el cual le debía un gran favor al niñero. Y bueno, favor con favor se paga en un plan a lo Chapo Guzmán. Hila entra a la prisión, escabulléndose dentro de la fruta. Cuando llega a la celda de la mamá, la serie nos dará el momento más emotivo de todos, con Franz recibiendo el regalo de Navidad que más hubiese querido recibir. ¿Cómo terminó escapando Hila de esta cárcel? Pues negociando con los policías, que luego que lo tuvieron que agarrar en su huida, le deja claro que es un niño con palabras, que no dirá nada a nadie, y así los policías no se van a quedar sin bono navideño, por estar dejando entrar a un niño muy valiente.
La mamá Franz también tendrá alegría gracias al amigo soplón de Lai, quien fue el que chismoseó al cartel que Lai se estaba guardando la droga. Este es Teddy, quien quita del camino a Lai y ahora conquista a su mujer en la cárcel. Conocen a alguien más hijo de fruta en el mundo. Paralelamente, Gus, aparte de predecir el futuro, y nadie le para sus predicciones, que básicamente si les hubiesen prestado atención, pues nada malo hubiese pasado. Pero si eso hubiese pasado, no tendríamos esta joya de serie. Bueno, como les decía, le estaba ayudando a una amiga del colegio, quien poco a poco está sufriendo de dismorfia corporal y está perdiendo la movilidad en todo su cuerpo. Le ayuda pidiendo plata a quien tenga para regalar a alguien que no se puede mover. Hila, con una astucia de loco, recuerda que el momento en el que se llevaron a Lai en plena cena, él dando una señal típica de esas familias que viven con un sordo mudo. Bueno, así, en este caso, solo es un mudo. No, lo que importa, recordando las iniciales que dijo, Hila teniendo un eureka y encontrando dónde realmente está la caleta que Lai había escondido. Ahora Hila tiene en su poder $100,000 en polvo blanco. Como buen dealer se va donde el chico fan de las espadas a venderle toda esa droga y justo, coincidencialmente, siendo la coincidencia que menos me gustó de esta historia, llegan unos enemigos del fan de las espadas a buscarle pleito. Hila, en el medio de todo esto, le terminan pagando $50,000 y será testigo de primera mano de cómo dos bandas australianas se pelean. Luego que él intentara que no lo hicieran, pero hasta ahí no llega el nivel de persuasión de este niño. Por cierto, el tipo fan de las espadas tiene mucha palabra, porque puedo simplemente mandar a mamar a ese niño y no darle ni un peso. Pasan los 4 años de la prisión de la mamá y nuestro pequeño Hila se nos hace un hombre australiano que le gusta la playa. Junto a su hermano va al lugar donde está la mamá una vez liberada, para darle la noticia del dinero que consiguió con la venta de la droga. Luego del abrazo del reencuentro, ella tiene noticias a ellos. ¿Y qué creen? Se va a ir a vivir con Teddy. Es que esta mujer donde pone el ojo pone la estupidez. El tipo la conquistó todo el tiempo que estuvo en la prisión. Y esto no le gustará nada a Hila, quien sabe que él fue quien delató a Lai y cada vez que puede se lo recuerda. Hasta llegar a un punto crítico cuando esta nueva familia iba a comer. Teddy saca su verdadera cara, botando a los dos hermanos y humillando a Fran, golpeándola. Al final, entre la mamá y los dos hijos, logran escapar de ahí, para más nunca volver. Quien sí que va a volver es Teddy, quien dice que va a ir donde la casa de Robert a buscar a su mujer. Pero cuando este está enfrente de la casa, es despachado por nada más y nada menos que el preso con el que hablaba Hila durante todo su tiempo en prisión, quitándose a Teddy ahora sí para siempre. La moraleja, intercambia carta con un preso, quizás algún día te pueda ayudar. You didn't. You fucking bastard. You gave her. Llega el día que sabíamos que iba a pasar, ese día en que los dos hermanos se pelearían. ¿Por qué? Porque Gus le cede $50,000 a la amiga inválida. Y te imaginarás cómo se puso Hila, convirtiendo ese lugar en un ring de boxeo. Gus le hace ver a Hila que lo hizo así ya que ese dinero iba a traer problemas. Y si lo hizo un adivino, pues debe ser cierto. Ya de adulto, Hila quiere ser periodista y entiende que la única manera de empezar es hacerlo escribiendo una gran historia que todo el mundo quiera leer, y será la historia del expresidiario, quien no pudo llegar en un mejor momento, ya que Hila escribirá toda su historia y el dueño del periódico se queda loco con el artículo, dándole trabajo de una, pero pagándole el mínimo. Pero ya está trabajando en lo que te apasiona, y eso es lo más importante. Y junto a esta mujer que se acuerda de ella, Lai dándose cuenta de que aparte del periodismo también le gustan las periodistas mayores. A través de un asesinato de Iván, no se acuerdan de él, el tipo que no tiene cara. Bueno, sí tiene pero la perdió, y le pusieron un cachete de plastilina. Bueno, ese se descubre que él trabaja para Taitun, el Pablo Escobar australiano, quien también reemplaza parte del cuerpo humano y es muy reconocido por su ayuda a la comunidad. Digamos que la ayuda, pero también la destruye, a punta de polvo blanco. Ya dentro de la familia ven toda felicidad, ya que la relación entre el papá y la mamá va mejor que nunca. No es que culeen, pero es muy amistosa y se vive mucha tranquilidad. Y aún más luego de saber que le darán un premio a Gus por su trabajo con la comunidad, especialmente con la gente que no puede caminar o moverse en general. Hila, quien trabaja junto a Caitlin en el mismo periódico, luego de 4 años le dan los nombres de personas que estuvieron involucradas en la fatídica cena en la que perdió su dedo. Ella aún sigue investigando este caso, y ella está confirmando cada vez más lo que nosotros ya sabemos, que Titus es el jefe de la droga de ese pueblo. Pero aún hay más secretos por descubrir. ¿Cuáles? Ya mismo te los cuento.
Resulta que Titus invita a Hila a darle una entrevista a él. Caitlin se pega en esa nota ya que ella es la más interesada en ese personaje. Luego de la entrevista amistosa que tienen, al finalizar Titus le deja claro a Hila que sabe quién es y él sabe quién es él. Básicamente que se deje de huevonadas en criollo. Pero Caitlin continuará con la huevonada, ya que esperará a que Titus salga de su casa al mismo evento donde premiarán a Gus para así entrar a su casa. En esa espera pasarán dos cosas. 1. Hila le deja caer a Caitlin que le gusta, chico tienes 16, y Titus se da cuenta de lo que están haciendo estos dos, y no besándose, mandándolos a matar con su asesino favorito, Iván. Esta parejita entra a la casa de Titus, debajo de la casa encontrando lo peor, experimento con animales y humanos, y la cereza del pastel, la cabeza de Lai. Hila llorando desconsoladamente al ver esa imagen, pero Iván lo descubre en plena investigación, cayéndole a tiros sin pegarle uno. La parejita huyendo de ese lugar luego de que Caitlin le pega un hachazo a Iván. Además le dio tiempo de llamar a la policía. Si Hila ya le gustaba a Caitlin, ahora la amará después de todo eso. Ambos llegan al lugar de premiación de Gus y muy al estilo de Hila saca la cabeza de Lai y delante de todo el mundo acusando a Titus de asesino. La policía llegando inmediatamente a la casa de Titus y deteniéndolo en pleno escenario. Pero quien también llegó a ese lugar, convertido en un cyborg asesino, es Iván, que sigue intentando matar a Hila, quien recibió un disparo de él y por alguna razón decidió ir a lo más alto de ese lugar. Debe ser que lo hizo porque sabía que Gus lo protegería. Cuando este le iba a disparar, lo lanza de ahí y así acabar con el asesino sin cachete. Esta parte realmente no la entendí. No tiene sentido ir a un lugar más alto estando herido. Cuando pensábamos que Hila moriría, despierta con la dulce compañía de Caitlin, viéndolo, mostrándole parte del reportaje que se está haciendo gracias a él. Mami, déjalo descansar, vale. Y cuando ambos se van a dar su primer beso, aparece toda la familia para arruinarles este momento romántico. Eso o los creadores de la serie no querían promover la pedofilia en la serie. En fin, realmente la historia termina con un hermoso abrazo familiar e Hila logra lo que tanto quería, la felicidad de su familia. Esta serie es buenísima, pero con un título muy poético. Si tuviese un título más sexy seguro sería más famosa.